seguro, y, okay, y la realidad es que en este tiempo se ha fundamentado, tal vez en esta cuestión emocional, algunos gobiernos para tender a regímenes más autocráticos. Para poder más o menos tener una noción de lo que estamos hablando, sabemos que democracia es, por la misma palabra que tenemos en el griego, todos la recordamos, alguna vez lo hemos visto, está formada por la palabra demos, que es pueblo, y por la palabra kratein, que es gobernar, o sea que es el gobierno del pueblo. La evolución, digamos, de este concepto nos hizo llegar a lo que es hoy el sistema de gobierno de la República Argentina, que es una democracia representativa. O sea que el pueblo, como dice la Constitución, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Lo que nosotros hacemos es elegir nuestros representantes, a los cuales le damos un mandato de administración de lo público y todos los recursos del Estado, para que ejerzan este gobierno basado en determinadas leyes que por supuesto tienen la Constitución como la ley suprema, y a partir de ahí se arma todo el plexo normativo, pero básicamente la idea de un gobierno democrático se basa en que hay una voluntad libremente expresada por el pueblo, pero está estrechamente vinculada a dos conceptos. El primero, el imperio de la ley. O sea, es decir, que nadie queda exento del cumplimiento de la ley, sobre todo los gobernantes, que van a estar también sujetos a sistemas de control, por un lado, y el juzgamiento a cargo de jueces independientes sobre la observancia o no de ese cumplimiento, y además está ligada a la garantía del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Democracia y la gobernanza democrática en particular significan que los derechos humanos y las libertades fundamentales son respetadas, promovidas y se cumplen, permitiendo que las personas vivan con dignidad. Esta sería una definición que da las Naciones Unidas para definir cuándo hay gobiernos democráticos o cuándo, por el contrario, se ven afectadas estas garantías. Por otra parte, autocracia es una forma de gobierno en la cual todo el poder recae sobre una sola persona o sobre un grupo de personas. ¿Cierto? La palabra proviene del griego también y significa auto, uno mismo, ¿cierto? Y kratos, gobierno o poder, igual que en democracia, y puede entenderse como el manejo del poder de forma absoluta por una persona o por un grupo de personas. La autocracia, la voluntad del autócrata, que como dijimos puede ser individual, colectiva, a través de un partido dominante, prevalece por encima de los intereses del resto, de los poderes públicos, de los demás actores políticos y de la sociedad en general, es decir, de los ciudadanos. Así la figura del autócrata no se encuentra sujeta a ninguna ley o marco constitucional que limite o modere su poder. Las autocracias en principio son contrarias a las democracias, que se sostienen gracias a una separación de poderes públicos que equilibran sus influencias sobre la vida ciudadana. Esto tiene que ver con los conceptos básicos de la república. Desde que la república tiene una división de poderes que ejercen control mutuamente y estableciendo así un equilibrio para que no exista una voluntad absoluta del gobernante, sino que en este sistema la justicia establece el control de la legalidad de todas las leyes que salen del Congreso. En este caso nosotros tenemos un Congreso con dos cámaras, como ustedes conocen, que determina la creación de las leyes, y el Poder Ejecutivo, que tiene todas las funciones administrativas y de la dirección de las políticas públicas que se van a tomar. Ahora, hay un tema que es muy interesante, en este marco más o menos ya nos pusimos al día de qué se trata de estos dos conceptos, de democracia y autocracia, que tiene que ver con nosotros identificamos las autocracias con las dictaduras tradicionales, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con un quiebre en el ejercicio del sistema democrático de gobierno, del imperio de la Constitución, en el caso nuestro,
y de forma violenta la imposición por la fuerza de un grupo que llega al poder. Lo que está pasando en estos últimos años es que los procesos autocráticos se disfrazan de procesos democráticos, o por lo menos o llegan al poder a través de las herramientas de la democracia, es decir, a través de las elecciones. Los politólogos llaman a esto autocracias electivas, digamos, ¿no? No hay ya una fuerza, una violencia que se ejerce a través de las llamadas revoluciones, sino que hoy la mitad, más o menos, se calcula de los gobiernos del planeta, alimentan estas aspiraciones de partidos y dirigentes políticos a la autocracia, incluso en sistemas que se presentan como democráticos. O sea, tienen una fachada democrática, porque utilizan la forma de llegar al poder a través del voto popular, pero utilizando lo que sería esta legitimidad de origen, le llamamos a esto cuando un gobierno llega al poder a través de elecciones libres, se llama legitimidad de origen. Pero comienzan lentamente a ejercer un proceso tendiente a la autocracia autoritaria. ¿Cómo se desarrolla este proceso de transformación autocrática? Bueno, en todos lados tiene más o menos una forma similar de desarrollarse, ¿no? Se comienza por atacar a los medios de comunicación, a través de persecuciones más directas o más indirectas, ¿no es cierto? Las más directas, nosotros las vimos ahí en Venezuela cuando Chávez iba y decía, exprópiese, ¿no es cierto? Ahí ya no había ningún disimulo. Pero puede haber formas más indirectas, ¿no? A través de la pauta oficial. Ustedes saben que muchos de los medios subsisten a través de las pautas que son el apoyo financiero que los gobiernos dan cuando ejercen la publicidad de sus actos de gobierno, y ese sostén económico es lo que permite que se desarrolle el medio. Entonces, bueno, direccionando la pauta oficial a determinados medios oficialistas, o aún comprando medios a través de empresarios afines que tienen una estrategia. Ya lo hemos visto acá en Argentina, ¿no es cierto?, de que se van adquiriendo los medios de comunicación más importantes para ir digitando cuáles van a ser las informaciones y el sesgo ideológico que va a tener ese medio de comunicación. Eso puede llegar al extremo de copar absolutamente todos los medios, dejar pequeños espacios para las ideas opositoras, ¿no? Bueno, después polarizan la sociedad, menospreciando a los opositores y difundiendo muchas veces informaciones falsas o tergiversando la información. Se debilitan las instituciones de la República, y por último se sirven de los resultados electorales como argumento de absoluta legitimidad, es decir, se basan en que las mayorías deben definir absolutamente todas las cuestiones relacionadas con lo público, dejando de lado las minorías, que obviamente es un principio democrático fundamental. Digamos, ¿cierto? Nosotros elegimos un gobierno para que el que gana las elecciones gobierne, pero jamás deja de tener en cuenta las opiniones de las minorías que están representadas en el Congreso, y que a la vez se espera puedan tener cierto nivel de escucha por parte de las autoridades a través de la búsqueda de determinados consensos. Bueno, esto en una autocracia deja de existir, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los peligros que tienen los sistemas autocráticos? Obviamente la libertad de expresión se encuentra cercenada. Comienza a haber una idea de que hay una verdad revelada, digamos, ¿cierto? El poder empieza a transmitir su ideología a través de lo que se considera, bueno, una cultura dominante que tiene la función de ir modelando la forma de pensar de los ciudadanos, y obviamente al tener mayor poder para instalar estas ideas, al tener los medios de comunicación en mayor medida dominados, empiezan a imponerse
como verdades reveladas, ¿no? Como una verdad única. Ya se deja de lado un poco el pluralismo, que es uno de los principios básicos de la democracia, y se transmiten la ideología del gobierno como una verdad oficial. Por supuesto, aquí tiene que ver algo el tema de la libertad religiosa, que José me mencionaba como una de las cosas a tratar, que dentro de algunos conceptos la vamos a expresar un poquito más, pero obviamente dentro de el gran ámbito de la libertad de expresión, la libertad religiosa forma parte de esas garantías constitucionales que nosotros tenemos, porque queda claro, digamos, que no es un derecho solamente para ejercerlo en el ámbito privado, ¿cierto? Sino que, por supuesto, nosotros como libertad religiosa y libertad de culto, tenemos garantizado la posibilidad de expresarlo públicamente y de expresar las ideas que de nuestras convicciones y creencias religiosas se emanan. Entonces, vamos a ver que los regímenes autocráticos, en la medida que les convengan o no la propalación de determinadas ideas, nos van a dar mayor o menor libertad para poder expresarlas en los medios públicos. También, obviamente, la autocracia tiende en este objetivo de mantenerse en el poder. Una de las cosas que la autocracia impide es la alternancia, ¿no es cierto? Porque cuando va creciendo su influencia, obviamente el grado de libertad que existe para que los ciudadanos voten en forma totalmente independiente se va reduciendo, ya sea porque no tienen muchos recursos la oposición, que es en menor o mayor medida perseguida, sino también porque se ejerce un sistema en el que los ciudadanos terminan dependiendo de alguna manera de la continuidad del partido que está en el poder. Nosotros criticamos mucho lo que está sucediendo en Formosa, ¿no? Nos preocupa realmente que el gobierno nacional, que el presidente cuando ha ido a la provincia de Formosa haya calificado en forma muy afectuosa y haya elogiado el gobierno de Formosa, porque en el gobierno de Formosa lo que está pasando es un sistema autocrático, digamos. Llegó con legitimidad de origen, pero la realidad es que nosotros tenemos algunos hermanos nuestros en Formosa pretendiendo ejercer algún tipo de oposición y nos encontramos con que la gente en un Zoom como este no se anima a prender la cámara o no se anima a poner el nombre de la persona en una conformación de un partido como somos nosotros, que es un partido que está iniciándose, que en la mayoría de los casos sabemos que provienen de gente que con valores cristianos que tiene deseos de intervenir en política para hacer una transformación, o sea, con las mejores intenciones. Sin embargo, hay temor, y hay temor porque el sistema ha hecho que el 70% de los ciudadanos formoseños dependan directa o indirectamente del Estado provincial, a través de subsidios o a través del empleo público o a través de empresarios que forman parte de este sistema dominante. Y entonces, cualquier opinión en contrario, cualquier situación que no le guste al poder, deja al ciudadano en riesgo de perder su trabajo, su forma de sustentarse. Bueno, obviamente esto hace que la alternancia en el poder se vea afectada. Tenemos un gobernador que está desde que se inició de vuelta a la democracia en el poder, porque son años perpetuándose. Y la alternancia en el poder es un principio básico de la democracia, que genera algunas virtudes, digamos, haciendo que los hombres que lleguen al poder se renueven también con nuevas ideas, en las que la sociedad pueda percibirlas como más provechosas de acuerdo al momento y la coyuntura que se está viviendo, pero también hace que algunas cuestiones sean prevenidas, porque, por ejemplo, la corrupción. Al estar un gobierno muchos años en el poder, obviamente, los organismos de control son cooptados por personas afines a
a ese grupo, y al no haber renovación, los procesos de corrupción se pueden extender en el tiempo y ya no hay forma de detenerlos y se comienzan a hacer una corrupción estructural. Vieron que acá en Argentina hay cada 4 años, por lo menos, lamentablemente, ¿no? Porque deberíamos tener una justicia que actúe durante los gobiernos cuando encuentran que hay alguna cuestión a resolver, pero bueno, por lo menos cada 4 años se empieza a revisar todos los casos de corrupción del gobierno que ya no está en el poder. Esa alternancia del poder genera esta posibilidad, ¿no es cierto?, de cortar o de condenar algunas cuestiones. En cambio, la permanencia de un mismo gobierno durante muchos años genera mayor grado de corrupción. Obviamente la violencia política también puede ser un riesgo. Las épocas autocráticas en el mundo contemporáneo y los gobiernos autocráticos hay mayor nivel de violencia, dado que el poder reside en manos de una misma persona, entonces se alienta el culto a la personalidad del líder o del caudillo, y a través de mensajes manipuladores que lo ofrecen ahí como un salvador o un redentor, o en el peor de los casos como un mal necesario. La gente termina diciendo, bueno, no tenemos alternativa, lo consideramos un mal necesario, pero lo seguimos manteniendo en el poder. No sé cómo vengo con el tiempo, pero pasaría ya, digamos, a lo que tiene que ver con la cuestión religiosa. ¿Estamos bien, José? Sí, 5 minutitos, así ya le pasamos a Ah, Marcelo y después ya iniciamos un diálogo y pregunta, que esa es la perfecto, parte importante también. Gracias, Daniel. perfecto, bárbaro. Bueno, dentro de estas cuestiones, por supuesto, los derechos de las minorías también se ven afectados. En general, las autoridades eligen algunas minorías a las cuales le van a otorgar mayor privilegio, para también mostrarse como que valoran la diversidad, digamos, ¿cierto? Pero vamos a ver que va a tener que ver seguramente con minorías que sean funcionales a su agenda política. En el caso nuestro, de Argentina, vemos claramente que la elección, digamos, de las minorías a las cuales darle privilegios tiene más que ver con la elección sexual que con cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Esto lo vemos a través de los cupos trans, de la legislación que tiene que ver con toda la cuestión de género, que estaríamos perfectamente de acuerdo en que se trate de atender y resolver los problemas de fondo que tenemos en cuanto a la violencia que reconocemos machista que existe y que debe ser atendida, a la necesidad de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, pero bueno, cuando lo vemos desarrollarse en la práctica, nos damos cuenta de que hay una intencionalidad política y una elección de determinadas minorías afines para poder también de esa forma generar un sistema de fidelización de algunos sectores, ¿no es cierto? La libertad religiosa puede ser afectada en los sistemas autocráticos también, llegando hasta el extremo de tener algunas profesiones de fe prohibidas, pero tal vez lo que sea más útil para nosotros es ver algunos signos preocupantes que son los que en este proceso, ¿no es cierto? Porque acuérdense que dijimos que los gobiernos autocráticos no se manifiestan de un día para el otro con un corte, sino que son procesos, ¿no es cierto?, que van utilizando la estrategia de la naturalización de determinadas cuestiones o aprovechando, digamos, esa facilidad que tenemos los seres humanos de acostumbrarnos a determinadas cosas. En ese contexto nos preocupa, digamos, el cierre de los templos que se está ejerciendo ahora, porque podríamos entender como parte de la necesidad de ejercer alguna medida sanitaria la limitación en el número de las congregaciones, nos parece razonable. Podríamos entender que hasta que en determinado momento de picos de contagios, bueno, nos pongamos de acuerdo en no tener reuniones presenciales, pero el cierre de nuestros templos de una forma así controlada, con un estado casi policial y la imposibilidad de poder tener una guardia pastoral o actividad a la que definan los pastores, es muy peligrosa porque marca un precedente en el que el Estado determina si una iglesia puede estar abierta, cerrada, cuál es la
la actividad que puede tener. Y hay que pensar que la idea de laicidad no puede llevarnos a dejar de lado nuestros derechos como ciudadanos. A veces confundimos, o el poder quiere confundir lo que es un Estado laico, ¿no es cierto? La idea de un Estado laico, en sentido estricto, es la condición del Estado que supone la nula injerencia en cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de un país, ya sea a través del poder legislativo, a través de las leyes, del ejecutivo o del judicial. El Estado laico está más para proteger la independencia de las confesiones religiosas que para impedirnos algún tipo de participación o manifestación pública de nuestra fe, ¿se entiende? Es al revés que se originó. Y también define la neutralidad en materia de religión de lo estatal, digamos, no ejerce ningún apoyo oficial ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Y esto en ninguna manera implica que por ser personas de fe, por manifestar una religión determinada, debamos ser impedidos de opinar o de participar en cualquier debate público. Un riesgo, digamos, muy claro, se vio hace poco cuando la encargada del INADI, ustedes se acuerdan de esa situación, cuando Cynthia Houghton estaba en un programa allí en TN, y dentro del contexto del debate del aborto, la encargada de proteger que en la Argentina no haya discriminación, manifestó un concepto totalmente discriminador que tenía que ver con que Cynthia Houghton o todos nosotros no podríamos participar del debate del aborto porque tenemos fanatismo religioso. Bueno, esto es un concepto muy grave, digamos, ¿no? Es una falacia, la que se llama falacia ad hominem, donde no se tratan los argumentos que nosotros exponemos, sino que se nos veda la posibilidad de participar de un debate simplemente por el hecho de profesar una fe. Es algo muy grave, digamos, no deberíamos dejarlo pasar. Y nosotros tenemos que entender que nuestra condición de cristianos de ninguna manera puede impedir que participemos como ciudadanos y que opinemos en todas las cuestiones que tengan injerencia en lo público, porque eso es una garantía constitucional. Por supuesto, también hay otras cuestiones que tienen que ver con el adoctrinamiento en la educación pública, que si bien no es una persecución religiosa directa, sí se manifiesta indirectamente, porque atenta a la libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos, y la educación en los valores que le quieren dar a sus hijos. Entonces también tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Digamos, no siempre la libertad religiosa se va a ver afectada porque intenten impedir que nosotros nos reunamos en nuestros templos y podamos predicar la palabra de Dios o adorar al Señor a través de nuestras prácticas culticas, sino que estas cuestiones también deben ser muy tenidas en cuenta, ¿cierto? Cuando hay un intento de adoctrinar en algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros valores fundamentales, en este caso en relación con la vida, con la defensa de la vida desde la concepción. Esto lo vamos a empezar a ver porque obviamente la ley que se aprobó, que gracias a Dios ahora tenemos un juez valiente que ha estado dispuesto a sacar una medida cautelar condicionando sus efectos hasta que se determine su constitucionalidad, pero esa ley marcaba que debía enseñarse en la educación pública que el aborto es un derecho, lo cual para nosotros es una contradicción básica con nuestras convicciones acerca del valor y la dignidad de la vida humana. Obviamente también tenemos cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, que todos estamos de acuerdo en ser respetuosos y tolerantes, pero esa es una cuestión también que se ve afectada en los gobiernos autocráticos, digamos. El concepto de tolerancia es un concepto de la democracia, porque implica que podemos estar en desacuerdo, que yo puedo pensar totalmente lo contrario de lo que otra persona me dice, aún así la voy a respetar, pero no tenemos la necesidad de llegar a la conclusión de que ambos tenemos que encontrarnos en un punto de acuerdo, de que yo voy a tener que dejar de poder expresar mi verdad o mi forma de ver las cosas. En cambio, cuando hay un gobierno autocrático,
esta tolerancia se ve limitada a la idea de que en realidad hay una verdad, ¿no es cierto? Se toma partido por un solo concepto. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender, de que no suceda en la educación pública, tratando de que nuestra cosmovisión, o sea, nuestra forma de entender la vida, va más allá de cuestiones que tienen únicamente relación con lo espiritual o lo religioso en sentido cultico, sino que también tiene relación con la forma de entender nuestra sexualidad, con la forma de entender los negocios, con la forma de entender la economía. Bueno, es justamente eso, una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Bueno, hay varias cositas más, pero creo que podríamos parar acá y como disparador espero que le haya servido para reflexionar en estas cosas, y lo escuchamos a Marcelo y después seguramente habrá lugar para el día. Marcelo, Sí, te pasaron la pelotita. no hay problema. La pregunta era si los evangélicos debemos mantenernos al margen o no de los sucesos políticos y qué significa que participemos hoy. Mi primera reacción a la primera pregunta es que es imposible mantenernos al margen, porque somos ciudadanos, porque somos seres políticos, porque participamos de la política en términos de que estamos ajustados al sistema político que nos rige, en este caso Argentina, el sistema republicano. Creo que a veces se confunde el de participar en política con el participar en política partidaria, ¿no? Donde uno voluntariamente se afilia a un partido y bueno, hace lo que entiende que hace, pero el hecho de, por ejemplo, en un par de meses ir a votar, estamos participando del sistema político. El hecho de intentar respetar las leyes que la Constitución Nacional establece para los que habitan el suelo argentino significa que estamos ajustados a un sistema político, por lo tanto, conscientes o no, estamos obrando políticamente. Así que no podemos mantenernos al margen. Sí podemos mantenernos al margen conforme al criterio de cada uno respecto de, como dije, la participación partidaria, que obviamente exige una convicción y un compromiso muchísimo mayor porque ya uno se identifica con cierta bandera, ya toma una posición ideológica respecto de sus convicciones y de su cosmovisión del mundo. Entonces, bueno, entiende que tal partido X coincide con esa visión y se involucra y participa. Pero en términos generales, no podemos estar ajenos, ¿no? La catástrofe de la Edad Media, donde gente muy bien intencionada, le digo yo, cristianos bien intencionados, honestos, pero honestamente equivocados, de aislarse en un convento, en un monasterio, para no contaminarse del mundo y fortalecer su búsqueda de Dios. Vuelvo a decir, por supuesto, era una decisión creo que honesta y sincera, pero hoy digo honestamente equivocada, porque es imposible. Toda la Escritura habla del deseo de Dios de que el creyente se involucre en la vida de su semejante. La regla de oro dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, amar a tu prójimo significa responder a esa característica que Dios mismo puso en el ser humano. Somos seres gregarios, o sea, somos seres que estamos vinculados socialmente. Y si alguien no se involucra socialmente, entendemos que tiene un problema, ¿no? de sociabilización, ¿sí? Y eso, de alguna forma, en términos, como dije, de vivir en un país organizado, involucrarse, valga la redundancia, en ciertos aspectos de la vida política. Ahora, respecto de la Iglesia, ¿qué significa hoy participar políticamente? Y ahí tenemos una gran controversia. Yo considero que la Iglesia local no debe involucrarse en la política. Considero que la actividad cultica, cualquiera sea, no debe estar involucrada en la
política, pero sí considero, o sea, en términos de iglesia local, ¿no? De congregación como tal, como colectivo de creyentes, como grupo de personas que asisten y en base a su fe tienen una actividad como congregación local. En ese aspecto, considero que no debería involucrarse políticamente como tal. Pero obviamente considero que el creyente sí debería involucrarse en política. Ahora, no cualquier creyente, sino aquellos creyentes que entienden que tienen un llamado de Dios a este campo misionero llamado política. Entiendo que el liderazgo de la iglesia debería identificar a estos llamados y así como animamos a alguien a que vaya al seminario a estudiar, que curse en el Instituto de Maús, o que vaya de misionero a cualquier lugar y se prepare y se capacite y aprenda la cultura, el idioma, para ser enviado con las mejores herramientas. De la misma forma, creo que el liderazgo debería identificar a las personas llamadas a este ministerio de servir a la patria y a Dios y a la patria en el campo político e instrumentar las mejores formas para que esta persona se capacite, vuelvo a decir, y pueda desarrollar lo que entiende su llamado de Dios a ese lugar. Entonces, en ese sentido, sí creo que la iglesia participa, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Creo que estamos mucho mejor que hace muchos años atrás, por 50 años o más, sobre todo las iglesias llamadas conservadoras, levantaron la bandera de la separación iglesia de Estado, la cual nosotros compartimos ciertos principios. El problema es que ha habido una exacerbada énfasis en esto de separación iglesia de Estado y hemos confundido de no permitir que el Estado se involucre en el ejercicio del derecho personal o personalísimo de su fe, lo confundimos con directamente dejar al Estado totalmente y las cosas que tienen que ver con el Estado, o sea, las cosas que tienen que ver con el gobierno, por lo tanto las cosas que tienen que ver con la política, hubo una confusión muy grande allí y se consideró que para nada era un terreno donde el cristiano debía meterse porque era un lugar corrupto, porque era del diablo, porque te ibas a contaminar y cosas por el estilo. El mismo pensamiento que había hace algunos años sobre algunas ciencias, ¿no es cierto? Sobre ser psicólogo, sobre ser psiquiatra, ni hablar de las artes o cosas por el estilo, más o menos algo parecido. Creo, gracias a Dios, que hemos provocado, Dios ha sido bueno, nos ha ayudado a comprender lo equivocado de esa postura, y en toda América Latina vos podés ver una apertura de la iglesia evangélica en general a la participación política, con buenos resultados, con más o menos resultados, pero estamos hablando de la participación. Estamos hablando de salir a la calle, estamos hablando de levantar una bandera, que tiene que ver con vida y familia, o con algunas restricciones de las libertades. Estamos hablando de que cada vez más hay cristianos evangélicos y líderes que concretamente han decidido participar en la vida política de su país. Esto significa participar como candidatos en el Congreso o parlamentos, o en algún puesto en el sector, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial. Tenemos varios amigos nuestros que son jueces, Pablo Ulet en Misiones, otro amigo nuestro en Córdoba, y así que, bueno, significa una vocación a participar en uno de los poderes del sistema republicano. Entonces, obviamente, ha habido ya hace unos cuantos años, quizás 20 años hacia aquí, cada vez más una comprensión de que es necesario involucrarnos e involucrar nuestra gente, porque si no, los sistemas de gobierno y las posturas ideológicas que se transforman cada vez más en anticristianas, se van a llevar la iglesia por delante y no solamente van a restringir las libertades, un poco como Daniel nos explicaba recién, sino que a los evangélicos per se, sino van a provocar un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, de los cuales nosotros también formamos parte.
Así que participación, termino con esto, significa una mayor conciencia en estos años, significa un liderazgo un poco más abierto a reconocer que algunos miembros de su congregación tienen este llamado de Dios para participar. Y número 3, efectivamente hay un grupo importante en toda América Latina que está participando. De hecho, pensar hoy que hay una unión iberoamericana de legisladores y políticos evangélicos hace 20 años era prácticamente impensable. Salvo un solo lugar que no voy a mencionar por respeto, yo di clase en todos los institutos o seminarios del país evangélicos, alguna materia que tiene que ver con política, ¿no es cierto? Lo cual está queriendo decir algo. Hay un interés de preparar académicamente, darle un vistazo, de despertar, de que sea esa materia una generadora de la participación, etcétera, lo cual hace algunos años atrás era prácticamente impensable, ¿no? Así que hasta ahí las dos respuestas a estas preguntas. Número 1, resumo, es imposible no participar políticamente porque estás dentro de un sistema político que rige la vida de tu país. Sí es posible decidir si participo partidariamente o no. Segundo, hay una mayor participación del pueblo evangélico en lo particular, el liderazgo está más abierto, creo que estamos más conscientes de la necesidad de enviar a este campo misionero llamado política a los hermanos y hermanas que entienden que Dios les ha llamado a ese lugar y creo que es muy bueno que eso suceda. Gracias, Marcelo. Daniel, sé que en sus experiencias y en sus mochilas tienen, por supuesto, mucho más que compartir. Aprecio su poder de síntesis y la posibilidad que nos brinda en este caso de poder tener un momento de preguntas, de diálogos abiertos, porque esto genera de alguna manera, ante ausencia de reflexión, ante ausencia de diálogo constructivo, ante ausencia de profundizar nuestras prácticas democráticas a través de escuchar el disenso, la diferencia y construir desde el disenso también, nos da este espacio la posibilidad de poder dialogar con ustedes y buscar ese asesoramiento o esa claridad en este caso, en este tiempo que estamos viviendo como argentinos. En la medida de las posibilidades, por favor, si pueden, prendan sus camaritas y estamos ya con libertad de que comencemos a hacerle preguntas a Marcelo y a Daniel, ¿sí? Así que adelante, habiliten ahí su micrófono y aprovechen este tiempo, ¿sí? Aprovechen este tiempo de tener ahí dos referentes que nos den cierta claridad a cuestionamientos que tenemos de nivel personal, a nivel congregacional o en el liderazgo, en este caso, en los roles que estamos ocupando. Adelante, mis hermanos, están con absoluta libertad para aprovechar este tiempo. Anita. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Un placer poder estar aquí y escuchando una vez más al doctor Marcelo. La verdad que es un gusto. Y tengo una pregunta para hacer. Me gustaría saber, a mí como coordinadora de docentes cristianos, ¿cuál es el rol que a criterio del doctor Marcelo Díaz tiene en este momento el docente cristiano dentro de la educación? Y cuando me refiero a educación, me refiero a la educación privada, cristiana, y a la educación secular. Uh-huh. Y después voy a hacerle una pregunta al doctor, al abogado, porque también hay algo que quiero preguntar. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana, por su pregunta. Un gusto verla nuevamente. Y estamos en un problema. El rol de educador, los que somos educadores, creemos profundamente que
los países cambian por su educación, o sea, por su nivel de educación. Creo que a mayor y mejor educación, obviamente, nos aseguramos a futuro un país mejor en todos los aspectos. Nosotros estamos con un gran desafío. Si entendí bien la pregunta, es ¿qué hacemos ahora como educadores cristianos frente a esta pretensión del progresismo de establecer ciertos contenidos y cierta visión de la educación, la cual nosotros no compartimos? Y estamos en un gran desafío. Yo creo que es muy complicado y desafiante ser maestro de escuela, profesor de secundaria y aún profesor universitario. Aún las universidades privadas más clasistas, si ustedes quieren, están, salvo alguna, 2 o 3, están tomadas por el progresismo y, por decirlo así muy popularmente, todo es verde, y a profesores que no asumen esa postura se les recontra complica. Yo creo que hay que luchar por nuestros derechos, por el derecho de enseñar lo que entendemos es lo mejor. Tenemos la ley en contra porque el sistema educativo ha abrazado la cosmovisión progresista en el material de estudio. Entonces, por aquí, esto tiene que ver más con Daniel que conmigo, creo que lo que debemos hacer mucha fuerza es en lograr una ley de objeción de conciencia. Posiblemente ustedes sepan, la única provincia que tiene una ley como esta es la provincia de San Luis, es una ley provincial, porque en su momento el gobierno de turno, bueno, la sacó hace unos años, qué sé yo, y los evangélicos o cualquier otra persona, o un profesional médico, o cosas por el estilo, puede refugiarse en la ley de objeción de conciencia. Yo entiendo que la educación está en riesgo, está en graves problemas respecto de esto, pero no solamente respecto de la visión progresista, sino también respecto del bajo nivel de educación que hay, de preparación. Los alumnos llegan a la universidad sin saber leer en voz alta, no saben leer un contenido y sacar sus ideas principales o principios, etc. Tenemos una secundaria que tiene un sistema de 1880. En el mundo, la palabra más importante para la educación es la palabra especialización. Y posiblemente ustedes sepan, y con esto termino mi respuesta, en Rosario, no sé si es en Rosario o en Santa Fe Ciudad, me parece que en Rosario, hay una experiencia muy importante de una universidad libre. Después ustedes googleen y busquen ahí. Una universidad libre es una organización que ofrece estudios de nivel superior como una universidad, pero sin titulación oficial. Ahora, uno parecería, ¿quién va a pagar para excursar 2 años sin que no tenga un título oficial? Se sorprenderían ustedes de la cantidad de alumnos que hay. ¿Por qué? Porque el énfasis no está hoy en el título, sino en el contenido de lo que aprendiste, y 2, en quién te lo enseñó. Entonces voy a dar un ejemplo brevísimo. En esta universidad va Facundo Manes y da un seminario de 1 año sobre neurociencia aplicada, ponele, a la educación, y tiene 1000 inscriptos. Y no hay título oficial, solamente un título institucional. Ahora, ¿por qué van 1000 personas? Porque es Facundo Manes, por dar un ejemplo, y por el contenido de la materia. Entonces, por dar un ejemplo, de hecho estamos en un proyecto de abrir 2 universidades libres, una en Mendoza y una acá en Buenos Aires, que después hablaremos con don José a ver en qué nos puede ayudar. Ahora, lo que quiero decir es esto. El desafío del docente cristiano no solamente pasa por el progresismo, lo cual nos trae mucho dolor de cabeza, pero yo veo también que el desafío es seamos mejores docentes para tener mejores alumnos. Eso es un gran desafío nuestro también, ¿no? Y lo que cada uno como docente sabe que significa esto de subamos el nivel, subamos la vara, no nos conformemos, desafiemos al alumno, a la investigación, a la reflexión, etc. Esto sí, totalmente contracultura. Pero bueno, ahí está el desafío de presentar una educación diferente. Concluyo.
En términos del progresismo y la invasión hacia el sistema educativo, estamos sí, muy complicados. Creo que una ley de objeción de conciencia nos ayudaría a evitar ciertas cuestiones. De esto no se salva ni siquiera las instituciones privadas, porque ustedes saben, son los programas y los currículos que descienden del Ministerio de Educación, y en términos legales hay que cumplirlo. Así que ahí está la dificultad. Y dos, seamos docentes que suben la calidad de lo que presentamos a nuestros alumnos, ¿no es cierto? Destaquémonos también por eso, por la calidad de nuestras clases, por el trato con los alumnos, por el fortalecer y fomentar, vuelvo a decir, la reflexión y el estudio, y bueno, confiemos en que eso pueda hacer una diferencia. Anita, reserve ahí su segunda pregunta y vamos a dejar lugar a que alguien más meta la cuchara o tenedor o cuchillo, ¿sí? Esta es la mejor forma de generar este diálogo. Adelante, mis hermanos. José Luis, adelante. Sí, está muy claro todo lo que estamos hablando y veo que acá no hay grietas, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver y escuchar en este último tiempo. Yo en el año 84 entré a trabajar al Estado como personal de planta. Y a lo largo de casi estos 40 años he visto cómo se fue degradando la política a través de los hombres que empezaron a ejercer política. Hace muchos años atrás, un concejal, un diputado, un senador, golpeaba la banca y peleaba por los ideales, por el pueblo. Y hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día ninguno levanta la mano, sino todos la bajan y la ponen debajo de la mesa para recibir un sobre. Algo que vengo diciéndoselos a muchos compañeros de trabajo que ejercen ese poder. Antiguamente, por ejemplo, un concejal aumentaba su sueldo si aumentaba el básico del empleado público. Hoy en día no les interesa pelear por el sueldo de un empleado público porque el sueldo se lo hacen ellos en la medida en que el poder quiera conseguir algo a través de sus votos. La pregunta es, ya no tenemos mucho tiempo para revertir esta situación, porque lo que estamos viendo en este tiempo es calamitoso con el gobierno que estamos viviendo y el que vivimos, y cómo nosotros podemos no participar en un puesto político para decir tengo chapa de tal o cual título, sino desde la base, desde nuestras bases. Y comparto lo que decía Marcelo, que la iglesia no tiene que participar como iglesia, pero sí como individuos tenemos que participar. ¿Cómo hacemos ahora para desarrollar una estrategia rápida que pueda impactar en estas, no sé si próximas elecciones, pero sí para las del 23? Daniel tiene la respuesta. Daniel. Qué bárbaro, qué amigo, Mire, pastor, o sea, no hay respuestas rápidas, digamos, o sea, soluciones rápidas para problemas que se formaron en décadas es muy difícil de poder expresar, ¿no? Seguramente va a llevar muchos años de caminar en el sentido correcto, así como hemos llegado hasta acá por muchos años de haber tomado malas decisiones, de haber elegido personas que no tenían los valores éticos necesarios para estar administrando lo público con prudencia, con sabiduría, con sentido del bien común. Lo que usted manifiesta lo vemos permanentemente. Digamos, la gente llega a la política para lograr un enriquecimiento personal y ya está también prácticamente naturalizado esa situación.
Y bueno, evidentemente va a haber que hacer un cambio cultural, pienso yo, primero muy profundo. Tal vez hay algo que nosotros no tenemos muy en cuenta, que es el tremendo poder que tiene el votante, ¿no? Porque, digamos, ninguno de esta gente está ahí en el poder porque hayan tomado el poder por la fuerza, como decíamos hoy, ¿no? Yo creo que una de las patas de lo que estamos hablando, por supuesto, es la participación política, en los términos que hablaba Marcelo, pero creo que otra fundamental es nuestra responsabilidad como cristianos de poder darle a nuestro pueblo educación cívica, ¿no? Y que se den cuenta que, digamos, oramos, tenemos una especie de esquizofrenia política espiritual, ¿no? Porque oramos por personas íntegras en el poder y votamos corruptos, digamos. Oramos por un pueblo que crezca, que se desarrolle, que tenga prosperidad para todos y votamos por ladrones y por gente que sabemos que va a privilegiar sus intereses particulares sobre los del bien común. Entonces, eso es lo primero, me parece a mí, generar un proceso de formación cívica en el que los miembros de nuestras iglesias, los cristianos, podamos entender que tenemos una responsabilidad no solamente en lo trascendente, en lo espiritual, sino también en lo temporal, y que parte de eso tiene que ver con ejercer nuestros derechos y nuestros deberes ciudadanos de una forma responsable. Así que la posibilidad de votar con un sentimiento en cuanto a la integridad de aquellos que vamos a elegir, también en cuanto a la capacidad de los que vamos a elegir, ¿no? Porque yo veo que mucha gente termina votando por lo que me va a resolver a mí en mis 20 metros cuadrados de mi realidad, ¿cierto? Lo vimos también en esta oportunidad con el tema, dijimos, con aborto no te voto, y la realidad es que fue una expresión que no se condijo después con los resultados electorales. En realidad, con aborto te votamos igual y muchas veces las tradiciones políticas familiares, que yo creo que hay algunas corrientes políticas acá en Argentina que se parecen bastante a una religión, ¿no? Porque se transmiten de padres a hijos y tienen algunas cuestiones que pasan más por lo emocional que por los resultados que generan. Y en realidad nosotros tenemos que estar permanentemente pidiéndoles a nuestros representantes la rendición de cuentas. Y acá no se pide rendición de cuentas, no hay ese concepto en donde que tenemos el poder somos nosotros, los ciudadanos, lo prestamos a algunos mandatarios por un tiempo, pero en realidad los mandantes somos nosotros. Así que bueno, por un lado eso. Y por otro lado, la participación me parece que debe ser fundamental. No solamente la participación pública en un sentido así político, partidario, electoral, sino también la participación a través de, que también tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, hay decisiones que se toman en el poder que van a cambiar nuestra forma de vivir, pero la gente no lo entiende o no llega tan fácil a comprenderlo. Qué sé yo, si se cambia el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se pone a cargo del jefe de los fiscales o se define un sistema de elección de los jueces en lo que los jueces van a ser todos acólitos de determinada posición partidaria, bueno, se acabó la justicia, digamos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que la gente comprenda esos procesos, que a veces no es tan fácil, y que participe de una forma cívica, tal vez no necesariamente electoralmente, pero sí comprometiéndose y participando de... Bueno, en este tiempo me ha tocado participar de marchas, cosa que para nosotros como cristianos era algo muy raro, ¿no? Empezamos con la de la vida, y entonces la de la defensa de la vida nos parecía bastante cercanas a nosotros, porque tenía que ver con valores que están muy relacionados con nuestra fe, y al final terminábamos haciendo actos que muchas veces también tenían algunos elementos evangélicos, porque cantábamos canciones cristianas, ¿no? Pero ahora me estoy encontrando en actos que tienen que ver con la defensa de la República, con la defensa de la justicia, de la libertad, y son actos políticos, digamos, ¿no? Y a veces me siento extraño, les confieso, ¿no? Porque te digo, ¿qué estoy haciendo acá un sábado, un domingo? Pero bueno, es parte de nuestro compromiso para evitar que algunas cuestiones que han sido las que en forma progresiva nos han llegado hasta esta situación
se sigan profundizando. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Roberto, adelante, por favor, y luego Griselda. Esto se está poniendo lindo, así que voy preparando la sopita para luego seguir. Adelante, Primero, Roberto. agradezco a los que hoy me han dado esta hermosa charla y un gusto conocerlos. Para comenzar quisiera contarle que yo vengo de una provincia del norte, más exactamente de Chaco, donde mi padre, siendo pastor de la iglesia, de una de las 5 iglesias que tenía, eh, eh, era intendente peronista, intendente radical de un gobierno peronista. Hasta el día de hoy se recuerda, los más antiguos, se recuerda, digamos, el mandato de intendente de mi padre. Y cada vez que vamos nosotros, los hijos, viajamos hacia ese lugar, y se enteran que los hijos del pastor Figueroa llegó, muchos se acercan, inclusive hijos y nietos de aquellos que lo conocieron. ¿A qué voy a esto? Como decían recién, es muy difícil para hoy un pastor representar o presentarse en una candidatura. Es muy difícil por todo lo que se creó alrededor de la política. Pero es nada más que es la mirada de personas que no se han comprometido con la persona de Cristo que llevan en su vida para presentar un trabajo de acuerdo a la honestidad y al pensamiento de un hombre que ha sido cambiado por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo creo que comparto, mis hermanos mayores también decían lo mismo. No debemos meternos en la política porque la política es sucia, pero es sucia las personas que trabajan en la política, pero si uno se presenta con la responsabilidad de representar a Cristo en su vida, creo que todo puede cambiar. Yo creo firmemente en estas cosas que le digo, porque tengo el testimonio de mi padre y creo que debemos representar a Cristo también en esos lugares donde también se ha perdido el liderazgo de la iglesia. En esos lugares son lugares que no pudimos conquistar en este tiempo y la que nos debemos conquistar esos lugares porque son lugares que hemos dejado de lado por el simple hecho de que la política es sucia. Entonces, la formación de nuestros congregados tiene mucho que ver, pero si no hay gente que se postule con una identidad cristiana, con un fundamento cristiano, con representar a Cristo en esas bancas, creo que no sirve de nada preparar a nuestra gente. Necesitamos tener hombres que realmente tengan la convicción de que no van a ganar dinero, sino van a representar a Cristo en esos lugares. Creo que eso sería algo muy importante en que meditar. Gracias, Roberto. Griselda, Gracias. justo, ahí está Griselda, ahí está retornando. Griselda, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias también por invitarme y por poder ser parte ahora de esta charla. Está bueno poder poner distintos puntos de vista y bueno, como decía, también estamos en un mismo acuerdo también. Yo le quería preguntar a Marcelo, a raíz de la pregunta que también hizo Ana, poder saber qué es lo que dice la objeción de conciencia, que estaban diciendo que en San Luis hay una, por el tema del aborto y de todas estas cuestiones.
De verdad digo que creo que Daniel puede responder mejor porque él es abogado y yo no. Entonces él tiene más en claro estos principios. Así que Dani, te paso la pelota. Sí, particularmente no conozco exactamente la ley de San Luis a la que hicieron referencia, la verdad que ahora me voy a poner a la búsqueda, pero en general la objeción de conciencia nos permite manifestar que por cuestiones de nuestras convicciones más íntimas, digamos, pueden ser religiosas o pueden ser simplemente morales o éticas personales, la ley nos permite omitir la determinada acción que se opondría a esos principios de vida. Sabíamos que la tradicional que siempre conocíamos era cuando algunos grupos religiosos no ejercían el servicio militar o no tenían algunas cuestiones relacionadas con la observancia de los símbolos patrios, bueno, basado en esto. Y ahora puntualmente con respecto al tema del aborto, bueno, les recomiendo, si en algún momento quieren hacer una charla especial de objeción de conciencia, el doctor Damián Torres es un abogado cristiano, podemos hacer, José, el vínculo con él, porque es un amigo, fue quien ejerció la defensa penal del médico en la provincia de Río Negro, Rodríguez Lastra, que fue condenado por haberle salvado la vida tanto a la mujer embarazada como a su bebé, que había llegado a la guardia de un hospital en una situación muy peligrosa. La madre le habían hecho un aborto en estos lugares donde generan ahí la posibilidad de tomar pastillas abortivas, y bueno, le salvó la vida al hijo y a la madre y terminó siendo condenado porque supuestamente debería haber hecho un aborto y él no era objetor de conciencia. Él tomó una medida médica, ¿no es cierto?, en pos de lo que creyó que era más conveniente para la vida de la mamá, que era llevar el embarazo a término, y después ese bebé fue dado en adopción. Pero está condenado penalmente por eso. Bueno, este abogado está haciendo toda una estructuración de lo que es el derecho de objeción de conciencia. Los médicos actualmente lo tienen en forma individual en la ley de aborto que salió, no así la objeción de conciencia institucional, lo cual también eso es otro tema importante, digamos. Hay algunas objeciones de conciencia en forma personal que se pueden ejercer, pero no se permitió, ni se tuvo en cuenta que algún hospital o una institución de salud que puede llegar a ser, por ejemplo, pienso yo en las adventistas, que hay algunas en Argentina, o una institución que dependa de una organización que tenga principios cristianos, no podría tener una objeción de conciencia como tal en relación al aborto. Y yo creo que esto tuvo que ver también porque no querían dejar sentados precedentes con respecto a objeciones de conciencia institucionales en lo educativo. Nosotros tenemos que defender mucho el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que es lo que está frenando de alguna manera la posibilidad de que algunos colegios puedan definir los contenidos junto con los padres, con la comunidad educativa, dentro de todo lo que el Estado pone a disposición. El artículo 5 de la ley permite que los padres y las instituciones adecúen, dice, a las concepciones de su alumnado algunos de estos contenidos. Y hay obviamente una intención de avanzar sobre toda cuestión de conciencia, porque obviamente los grupos que pretenden, ya sea por cuestiones ideológicas o para lograr sus objetivos, esto sería como una forma de saltar por arriba algunas cosas que se quieren imponer. Pero yo les recomiendo este tema que lo traten con el doctor José Damián Torres, que está especializándose, y eso nos permitiría como cristianos algunas cuestiones, por razones de nuestra fe, evitar el cumplimiento. Sí, yo estuve participando en algunas reuniones que se hizo con Damián Torres, pero se estaban tratando todo lo que es la objeción de conciencia que tenía que ver con los médicos. Claro. No llegué por eso preguntaba, no llegué a saber cómo había quedado el lineamiento de lo que tenía que ver con los docentes.
porque lo que yo considero que me parece importante, por ahí tener este cuidado, ¿no? De que si de repente tenemos esto de ser objetores, nos volvemos a encerrar, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es mi punto de vista, nos volvemos a encerrar en el sentido de decir, bueno, yo no quiero involucrarme con esto, soy objetor, entonces dejamos como vía libre a que todo aquello que estamos en desacuerdo pueda involucrarse al final con los alumnos, en las escuelas. Me parece que todo lo contrario, tenemos que participar, nosotros ir y dar nuestra mirada del tema, poder ir y poder contar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede. O sea, no ser objetores, sino poder decir, no, sí, quiero dar aborto, y poder darlo con nuestros, de forma científica, ¿no es cierto?, de lo que sucede realmente, de las consecuencias que llevan y, bueno, demás, todo lo que sabemos. Por eso digo, coincido con vos, porque además la objeción de conciencia también, ojo, tengamos cuidado que puede convertirse en otro condicionante que al final termina afectando la libertad religiosa. Y le digo por qué, porque digamos, todos los objetores de conciencia médicos obviamente van a tener una limitación seguramente en su capacidad de acceder a cargos directivos de hospitales públicos, porque cuando llegue el momento de decidir quién va a ser el director de un hospital, no se va a elegir un objetor de conciencia, porque sabemos lo que eso después implicaría en conflictos. Hay casos, por ejemplo, nos comentaban algunos amigos de algunas provincias, que algunos grupos cristianos que estaban trabajando con el tema de violencia doméstica, se propusieron como instructores de la ley Micaela. Ustedes saben que la ley Micaela es la que lleva todos los contenidos de género a los funcionarios públicos como un curso obligatorio. Y habitualmente lo dan aquellos que tienen concepciones, ¿no es cierto?, muy reñidas con nuestros principios cristianos. Sin embargo, este grupo, siendo cristiano, un poco usando la lógica que hablaba la hermana, decidió, preferimos nosotros llevarlos adelante esos cursos, porque así podemos también influenciar en aquellos que van a ser los funcionarios, adoptando las cosas positivas que tienen esos contenidos y filtrando algunas cuestiones sumamente ideologizadas. Así que sí, se vuelve un desafío, ¿no? Yo creo que en la educación es un arma de doble filo, porque también va a limitar mucho a los objetores la posibilidad de acceder a cargos directivos. Sí, y en nuestro diario vivir en el aula, digamos, que me parece que está bueno poder tener el acceso con los alumnos y no ser objetores, sino involucrarnos, ¿no es cierto? Poder darle esta otra mirada a los alumnos y, bueno, el desafío es también los distintos profesores y directivos también. Así que, bueno, no, eso era lo que quería preguntar y gracias. Gracias, Griselda. ¿Alguien más? Nos estamos acercando, quedan unos minutitos, como dijimos, cerramos este tiempo a las 11. Leo, adelante. A ver si me escuchan acá. Sí, Leo, adelante. ¿Sí? Bueno, tenía miedo que estamos de vuelta con los problemas del audio. Bueno, gracias de vuelta a José por la invitación y a Marcelo y Daniel por el tiempo de la exposición. A ver, ¿cómo expresarlo? A Marcelo o a Daniel que participan en la política partidaria. Pregúntenle algo a Marcelo, que hasta ahora me ha tirado todas a mí. Marcelo es... Se pasó la pelota 2 veces. Claro. Marcelo es yo argentino, ¿viste? Bien ponen... Vos viste cómo es la política. Marcelo es un buen líder y sabe delegar. ¿Bien? Adelante, Leo. Sabemos que como cristianos estamos en nuestra manera de vivir regidos por principios morales y éticos que vienen fundamentalmente de principios bíblicos. La pregunta es si han encontrado una resistencia en materia política, y si la han encontrado, ¿cómo han hecho para tratar de influenciar con esos valores que nosotros traemos como cristianos, para que sean elementos de transformación y que después se vean traducidos en leyes o en cualquier tipo de instrumento de manejo político? ¿Cómo han hecho para que eso no se vuelva una forma de imposición? Porque, aclaro lo que digo, estamos de acuerdo hoy que todos estos movimientos de género hoy en día, bajo la pantalla de la tolerancia, en realidad utilizan al Estado como forma de imposición de sus principios ideológicos. Y en eso es lo que yo decía Daniel, que es una forma, digamos, de establecer una verdad única y absoluta de su pensamiento,
cómo nosotros poder influir en las herramientas de manejo político y cómo transmitir esos valores que rigen nuestra vida, esos valores cristianos, para que promuevan beneficio y que no sean vistos como una forma de volver un gobierno teocrático o alguna forma de imposición o simbiosis entre nuestra fe y el Estado. Si han encontrado alguna oposición por el solo hecho de ser cristiano y querer influir con esos valores, y cómo han hecho para sortear eso. La pregunta es espectacular, y gracias, Leonardo, por hacerla. Y es una pregunta de política. Y vos usaste 2 o 3 palabras que están incluidas en la respuesta. Yo creo que todos los cristianos evangélicos en particular, que nos metemos en política, tenemos el gran riesgo de estar incitando a una política teocrática, ¿no? Claro. Sin darnos cuenta, corremos el gran riesgo de decir, bueno, aquí esto debe ser así porque Dios lo dice, o esto debe ser transformado según la Biblia y qué sé yo, ¿no? Lo cual está bueno que tengamos nuestra cosmovisión de la vida, y en este caso de la política en particular, pero no está bueno en términos de la otra palabra importante que usaste también, que es la palabra libertad y la palabra imposición. Entonces, yo no he encontrado directamente una mala reacción cuando hablo con políticos no evangélicos, porque sea evangélico. Yo creo que la cuestión quizás no pasa directamente por ahí, sino que me parece que la oposición, ponele, o la reacción, o la desconfianza, pasa exactamente por lo que acabo de decir. Del riesgo de que si un evangélico es diputado, ni hablar que si un evangélico es presidente, qué bueno, todo el país es evangélico a partir del decreto 001 de ese presidente evangélico. ¿Viste? Una especie de Constantino evangélico del posmodernismo. Lo cual sería un gran error. José habló al principio de cuál sería el sistema de gobierno que mejor le conviene a los evangélicos, y esto lo engancho con lo que vos estás diciendo. Yo creo que el mejor sistema de gobierno es el que levante la bandera de la libertad. Entonces, cuando un cristiano se mete en política y aspira a ciertos cargos, donde va a ejercer poder y donde su influencia va a regir la conducta de la ciudadanía, debe tener súper en claro que va a gobernar para todos, no solamente para los evangélicos. Entonces, no solamente va a gobernar o debería gobernar para los que le votaron en contra, vamos a llamarle oposición, sino también, ahora en términos bien evangélicos, también va a gobernar para los musulmanes, también va a gobernar para los testigos de Jehová, también va a gobernar para el colectivo LGTB, porque son ciudadanos, en nuestro caso, argentinos. Entonces, el no darnos cuenta de eso me parece que sí crea esa imposición, o corremos el riesgo, porque el hilo es muy fino, ¿viste? De crear una imposición de mis convicciones religiosas respecto de mi forma de hacer política. Y desde mi punto de vista, mi opinión personal, es un gran error. Entonces, yo he encontrado reacción cuando, vamos a decir así, he tratado de imponer mi cosmovisión evangélica de hacer política, en desmedro de la cosmovisión del otro. Me seguí, ¿no? Entonces, yo defiendo la vida y la familia porque tengo esta convicción, no solamente desde mi cosmovisión religiosa, vamos a llamarla en el buen sentido, sino desde lo que la ciencia dice, desde lo que la ciencia médica, y etcétera, etcétera. Entonces, sí, muchos de los gobiernos, algunos de los gobiernos en América Latina que han sido conducidos por evangélicos bien intencionados, el 90% ha terminado un fracaso justamente por esto, por no saber distinguir esto de que, qué bueno, subió Voy a dar un ejemplo muy concreto. Todos han escuchado de James Carter, ¿no es cierto? Expresidente norteamericano, ya es un anciano, evangélico, más bueno que el pan el hombre.
más bueno que el pan. Todos los Estados Unidos lo aman a Jimmy Carter, porque realmente un hombre con una ética, defiende los valores, a pesar de ser demócrata, de una visión evangélica conservadora muy concreta. Todo el mundo lo ama a Jimmy Carter, pero nadie quiere que él vuelva a ser presidente. ¿Por qué? Porque James Carter, uno de sus errores, fue el querer gobernar desde la perspectiva de soy evangélico y acá lo mejor es que todo sea paz y amor y nuestras decisiones van a tener que ver con eso, etc. Y Estados Unidos como nación se vino abajo y por eso después ganó Ronald Reagan, que una característica del gobierno de Ronald Reagan fue lo que se llama, traduciendo la expresión del inglés al castellano, un gobierno con un palo duro. Claro, porque Carter había sido, vuelvo a decir, tan bueno, porque era cristiano, amaba a todos y seamos comprensivos, porque la Biblia dice, qué sé yo, y eso hizo que Estados Unidos fracasara económicamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué es recordado Carter en su gobierno? Por el pacto de paz entre Israel, recuerdan ustedes, y Arabia Saudita en Camp David, y por eso ganaron el Premio Nobel de la Paz, igual que Clinton algunos años después. Entonces, te das cuenta a dónde voy. Nosotros estamos en constante riesgo, y yo lo siento en mi experiencia personal, de decir, ¿por qué estoy apoyando esta causa? Porque soy evangélico, ¿y qué hago cuando se me sienta un ateo, si es que hay alguno por ahí, o un musulmán, que el tipo me trae sus argumentos? Digo, no, mira, si no te convertís al evangelio nunca vas a poder hacer un buen político. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Entonces, a veces sin darnos cuenta podemos caer en el riesgo, y eso veo como una gran presión sobre nosotros, y lo digo en la presión que uno siente cuando los hermanos oran y dicen, necesitamos un presidente evangélico en Argentina. Bueno, si tenemos a alguien capaz de dirigir una nación, bárbaro. Ahora, que sea evangélico, y lo digo en este contexto, puede ser un elemento sin ninguna duda beneficioso, si vos querés, pero si es un evangélico que no es un estadista, estamos en el horno, porque no necesitamos un evangélico per se que sepa Juan 3:16. Necesitamos un presidente, eventualmente evangélico, pero que sepa gobernar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver con desmistificar un poco la posibilidad de que el simple hecho de ser evangélico te garantiza una buena gestión política, y no es así, no es así. Obviamente tiene una fuerte impronta e influencia, por razones más que obvias, ¿no? Somos todos cristianos lo que estamos hablando acá, respecto de nuestros valores, la honestidad, vida, familia, etcétera, respeto al otro, fuera de discusión. Pero no garantiza en términos de, bueno, y lo demás, la capacidad, ¿no es cierto?, la preparación, la mente política, el saber hacer acuerdos, el sentarte delante de la oposición, el negociar con la oposición, el bancarte la oposición, cosas por el estilo. Entonces, creo que tenemos un gran desafío. Yo me siento siempre muy desafiado, no cuando hablo con gente como ustedes o con los evangélicos, porque, bueno, más allá de algún evangélico que estamos quizás enfrentados ideológicamente, pero el desafío nuestro es cuando hablamos con gente no cristiana en el ambiente político, porque piensan enseguida que vos le vas a tirar la Biblia a Thompson por la cabeza, ¿viste?, hablando de política, y no es la idea, no es la idea. Ahí sí estamos imponiendo, ¿viste? Estamos corriendo el riesgo de una teocracia, y nosotros estamos bajo un sistema republicano. Como ustedes saben bien, la cultura occidental ha sido edificada bajo principios cristianos en general. Cuando Weber va a Estados Unidos y ve cómo este país incipiente comenzaba a ganar terreno, el tipo del informe que da dice, bueno, la ética de esta gente, por eso su libro, ¿no?, La ética protestante, la ética de esta gente va a provocar que este país le vaya bien. Ojo, yo no creo que Estados Unidos sea Disneylandia, pero lo cierto es que algo mejor que a nosotros le ha ido. Entonces, ¿por qué? Por el concepto del trabajo, por el concepto de propiedad privada, el concepto del respeto a la libertad, el concepto del valor de la educación, el concepto del valor del trabajo, el de que todos somos iguales ante la ley. Todo eso surge de principios de la escritura que obviamente afectaron nuestra cultura occidental, pero sin tener que
evangelizarla en el sentido de... Miren, el dictador de Guatemala fue el general creo que Efraín Montt, él era evangélico. Correcto. Y el tipo era un dictador, llegó al gobierno por un golpe de Estado. Ahora, es muy interesante la anécdota, y con esto termino. Él estaba en la casa de gobierno y salía a un balcón y ordenaba a sus soldados hacia la oposición: fusílenlos a todos porque están en contra de este gobierno. Literalmente, como te lo estoy diciendo. Claro. Atravesaba el hall en el medio y salía al otro balcón, donde había otra gente aclamándolo, y le decía a su secretario: repártela en Biblia a los hermanos acá porque ellos necesitan la palabra de Dios. Así es. Las dos cosas hechas en el nombre del Señor. Entonces, ahí tenemos un conflicto ahí, que espero no tengamos nosotros. Muy bien. Agradezco al pastor Peredo ahí de San Luis, que nos acaba de pasar ahí la ley de objeción de conciencia, así que acabo de subirla ahí al chat para que usted la tenga. Gracias, Javier. Gracias por ayudarnos ahí a entender lo que se definió y el trabajo que se realizó a través de esta ley ahí en San Luis. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Tenemos para una última preguntita, por favor, y ya mantenemos ahí lo que habíamos fijado al principio de cerrar 11 en punto, ¿ok? Una última pregunta y, por supuesto, esto nos genera, tanto Daniel como Marcelo, y varias de sus preguntas nos generan también todo un recorrido como para procesar en estos meses, y bueno, buscaremos generar otros espacios con lo que ustedes han estado compartiendo. ¿Alguna otra pregunta para Marcelo o Dani, por favor? Yo tengo una pregunta, si Andrea. hay espacio. Sí, Adelante. a ver si puedo formularla. Bueno, al principio se empezó hablando del tema de la autocracia, ¿no? De la democracia, lo que es la autocracia. Y me llevaba a pensar, por ejemplo, una reflexión: ayer habíamos tenido un Zoom con un espacio legislativo, ¿no? Donde estuvo el Consejo, la charla se derivó en el Congreso Argentino, en el plano internacional, con el licenciado Franco Metaza, que es director de Relaciones de la Jefatura. Y bueno, era una charla en la cual, bueno, él expuso y nos llamó la atención a un grupo de colegas docentes que estábamos ahí en la charla, tuvimos el privilegio de estar, que tenía entre su fondo virtual, tenía una bandera, una bandera roja, ¿no? Entonces decíamos, hoy en los espacios que estamos, a mí me preocupa mucho este movimiento izquierdista, zurdo, que está impregnado, que no solo se presenta desde su partido político, sino que está impregnado en ciertos partidos que hoy son los que están en el oficialismo, quizás, o en los otros. Entonces la preocupación es, ¿esto sería parte de una fachada democrática? ¿Cuál es el peligro de uno de caer? Nuestro gobierno está en peligro de caer en un sistema que no sea democrático. ¿Qué es lo que tendría que pasar legalmente para que pase esto? Ya está en funcionamiento estas tácticas, y había una más. Y desde el punto de vista, por ejemplo, desde el ciudadano de a pie, en base a lo que estamos pasando hoy, que hay una tremenda pobreza desde todo ámbito, y bueno, en nuestro pueblo cristiano también. Nuestro pueblo está preocupado en otras cosas, no me parece que esté preocupado está preocupado en el vivir diario. Entonces, ¿cómo podemos acercar desde la mirada, en este caso, acá los hermanos opositores tienen ya una mirada, ¿no? Desde un lado. ¿Cómo podemos acercar a los hermanos, o qué propuestas hay para que el ciudadano, que en este caso está de un lado de marginalidad o vulnerabilidad, pueda acercarse a unas propuestas, o quizás acercarse a acompañar estos espacios políticos, o en este caso alguna mirada en particular? Respondo a una primera parte. En ciencia política lo que se está diciendo ya hace algunos años es que nadie en la región, cuando hablo de la región hablo de América Latina, y lo hablo desde la perspectiva de región y no solamente del país, porque hay un principio que se llama interdependencia, donde lo que le afecta a un Estado también le afecta al otro, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida.
En un mundo globalista tenemos que dejar de hablar de solamente algo que le pasa a Argentina sin considerar lo que pasa en la región, porque nos demos cuenta o no, o nos guste o no, tiene un impacto en nuestro país. Todo esto para decir que la ciencia política, lo que dice ya algunos años, ya prácticamente nadie cuestiona de que haya un gobierno del sistema democrático en la región. O sea, es prácticamente inconcebible, digamos, una locura pensar en un gobierno de facto. Pero lo que sí se habla es qué tipo de democracias hay. Y ahí va el quid de la cuestión. Entonces uno podría decir, pensando en países concretos como Bolivia ahora, Venezuela, ni hablar de Nicaragua, donde el hombre para las elecciones pone preso a todos sus opositores, habrán leído los diarios, ¿no? Y que usaron, un poco Daniel lo explicaba, el sistema democrático para construir o ir hacia un sistema autocrático. La cuestión en Argentina es lo que define, o lo que hay que definir, y eso se define en base al voto y a la voluntad de los ciudadanos respecto de quién quieren que los gobierne, es qué tipo de democracia quiere tener o está dispuesta a soportar. Entonces, ¿qué tipo de democracia? ¿Una democracia autoritaria? Hay otro principio, esa política se llama hiperpresidencialismo. Como la palabra lo indica, de hiper, está hablando de una exacerbada atención sobre la capacidad del presidente, del Poder Ejecutivo. El hiperpresidencialismo lo que hace es atenta contra el sistema republicano porque se pone por encima de los otros poderes. Esto tiene que ver con nuestra cultura. La cultura latinoamericana necesita un caudillo, un jefe, un líder, alguien carismático que podamos aplaudir y seguir. Forma parte de nuestra cultura, a veces también se trasfunda a la vida de las iglesias. Entonces, acá la gran pregunta, yo no creo sinceramente, y no veo señales, porque a pesar de todo, las instituciones funcionan en el país. Que funcionen mal, que funcionen más o menos, bueno, es otra historia. Pero sí funciona el Poder Legislativo, funciona el Poder Judicial, funcionan las organizaciones que controlan el rol del Estado, mal, bien, más o menos, pero funciona. Entonces, a mi modo de ver, no estamos en riesgo de que cambie el sistema, sí estamos en riesgo de elegir, o como vamos eligiendo, y para esto es crucial estas elecciones, me parece a mí, qué tipo de democracia vamos a tener en nuestro país. ¿Vamos a tener un tipo de democracia de hiperpresidencialismo? ¿Vamos a tener un tipo de democracia donde vamos a permitir que se vaya corriendo hacia una autocracia, como nos explicaba Daniel, todo usando el sistema republicano, ¿no? El sistema democrático, perdón? Entonces, para mí el riesgo es ese. ¿Qué tipo de democracia vamos a tener? Una bien participativa, o una que, usando el sistema democrático, cae en el hiperpresidencialismo y cae, peor todavía, en un gobierno autocrático. Permitime, José, nomás dar alguna indicación con respecto al riesgo que hablaba de llegar a posiciones más de izquierda. Yo creo que el actual oficialismo no se presenta así, pero bueno, a nosotros no nos preocupa tanto lo que hacen los gobiernos, lo que dicen los gobiernos, sino lo que hacen. Y la realidad es que viendo el posicionamiento internacional de Argentina, que a mí me preocupa muchísimo, porque define un poco de cuáles van a ser tus socios, cuáles van a ser los líderes con los cuales vas a interactuar, dónde te fijas posiciones en el plano internacional, y eso también tiene consecuencias, ¿no? Porque ustedes saben que la gran parte de las dificultades que tiene Argentina para conseguir vacunas tuvo un condicionamiento ideológico, aunque lo quieran negar, nosotros nos consta, los hechos lo demuestran, ¿no? Entonces ustedes fíjense dónde está posicionada Argentina y vamos a ver que dentro de América Latina sus principales aliados son Venezuela, Cuba. A nivel internacional tenemos una posición en la que salimos de cualquier situación que tenga que ver con la defensa de Israel como democracia frente a ataques terroristas como los que ha hecho Hamas últimamente. Entonces, esos son elementos a tener en cuenta.
todo lo que ustedes vean a nivel de noticias, para tener presentes nosotros y para poder alertar a aquellos que están bajo nuestra guía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la palabra superpoderes, un poco lo que decía Marcelo, ¿no? Cuando se pretende con una razonabilidad muy dudosa, ¿no es cierto?, de que alguien necesita extenderse más allá de los poderes que le da la Constitución, cuando se usan decretos de necesidad de urgencia, cuando en realidad no hay tal necesidad ni tal urgencia, sino como una forma de pasar por arriba al Congreso, que sería el ámbito donde la democracia tiene la representación de todos los sectores. Todas esas cuestiones son para tener muy en cuenta y estarían inclinando el gobierno hacia una posición más autocrática, y en el caso de algunas medidas que tienen que ver con la agenda de la izquierda, vemos algunos rasgos, obviamente, en este gobierno, ¿no es cierto?, que a los que estamos en otra idea de cómo deberíamos encaminar la política argentina para poder hacer un desarrollo que nos permita salir de la pobreza, nos preocupa mucho. Así que bueno, son simplemente algunos rasgos para definir eso que estás diciendo vos, que podríamos tener en cuenta para definir si un gobierno está tendiendo a la izquierda o no. Gracias a los dos. Excelente. Seguramente todos los que hemos estado este ratito, que lo sentimos muy cortito, tenemos la sensación de que hemos recibido una clase magistral de educación cívica, de cuánto nos falta en este caso, y ante la pregunta de José Luis, cómo generar esta educación cívica dentro de los contextos eclesiales en este caso, es decir, que de alguna manera necesitamos ayudar también a entender de estas prácticas ciudadanas para aquellos que somos parte del pueblo de Dios, con compromiso con la realidad nacional, ¿no? Es decir, hemos dejado, y ustedes por ahí lo mencionaron, de esta transmisión desde la fe ante reconocer derechos y obligaciones, conocer la Constitución, conocer aspectos que en este caso que hacen al quehacer cotidiano, familiar, congregacional, libertades, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos un gran desafío para aquellos que asumimos un rol pastoral o somos referentes o actores sociales dentro de este espacio en el cual estamos viviendo, ¿no? No estoy diciendo que digamos a la gente lo que tienen que votar o lo que tienen que hacer, porque eso no está dentro de nuestras prácticas o ética cristiana, pero sí generar conciencia, generar espacio de diálogo, de debate, de capacitación, y cuando lo hacemos ante la cultura que estamos viviendo, no sentimos que somos gorilas o de derecha por generar este espacio de diálogo y debate, de la cual inclusive algunos pastores nos hace sentir de que charlar sobre república desde la fe cristiana no es importante, no es vital y no hace al quehacer de la misión de la iglesia. No comparto esa mirada y seguramente seguiremos generando estos espacios de diálogo para ayudarnos, para recapacitar sobre las consecuencias de las indecisiones en cuanto al impacto hacia las próximas generaciones, hacia el futuro, y qué tenemos que decir a los jóvenes que ya nos están preguntando si es válido empezar a pensar de que tienen que irse de Argentina para generar algún tipo de proyecto o cierto grado de estabilidad en algunos aspectos sociales. Y ese es un desafío que está impregnando ahora y que nos está generando un gran debate interno desde nuestra paternidad, desde la pastoral y desde la consejería en este sentido. Así que, Marcelo, Daniel, estamos en deuda con ustedes, solamente que esperamos poder generar un espacio acá en Bellavista y tirar algún, quizás acá con los pastores, armar algún grupito para entrar a Campo de Mayo y sacar, pedir prestado alguna vaquillona,
ahí a los muchachos, a los gendarmes o a los militares y generar algún fuego sagrado para ser consagrado por ustedes acá juntamente. ¿Les parece, pastores? Roberto, Santiago, Hugo, sí, Raúl, Andrea, también van a estar invitados, no se preocupen, ¿eh? Así que algo vamos a hacer para... Espectacular, gracias. La onda del veganismo no les ha llegado. No, yo todavía no sé si alguno de los que están presentes, pero no, el veganismo como ideología verde, como ideología verde no está conmigo Hugo todavía. Galván ya está listo, ya está listo. Mirá Galván, cuchillo y el tenedor en la mano. Bien, Hugo, ahí con el cuchillo y tenedor, excelente. ¿Cómo estás, Hugo? Sí, te saludo. Así que, Pastor Barbosa, Griselda, Gabriel, pongan la camarita, por favor, y vamos a sacarnos ahí una fotito. Por supuesto que esto no va a salir a las redes para que después no le digan que son gorilas, ni de derecha, ni neoliberales, ni capitalistas, ni mamonistas, ni etcétera, etcétera. Así que, lindo verte, Gabriel, Pastor, una bendición. Muy bien, vamos a la fotito. Y Marcelo, Daniel, gracias, muchísimas gracias nuevamente. Asumo mi compromiso como referente de poder generar y seguir de alguna manera invitándonos a tomar conciencia sobre la situación y la realidad y lo que podemos seguir haciendo como ciudadanos argentinos en esto de sembrar semillas de mostaza que favorezcan la vida, que favorezcan el diálogo, que favorezcan el respeto, que favorezcan la equidad, que favorezcan esos pequeños cambios, micros cambios y que impacten a nivel macro en este sentido. Está claro que todos nosotros tenemos su grado de responsabilidad, somos referentes en diferentes ámbitos y creo que no tiene que paralizarnos lo macro, sino que debemos seguir generando transformaciones desde lo pequeño, en lo poco, ¿sí? Me fuiste fiel, en lo mucho seguramente impactará. Así que en ese sentido, aprecio su mirada, su disposición y gracias, mis hermanos, muchísimas gracias a todos aquellos que han aceptado esta invitación. ¿Alguna palabrita de alguno de los pastores hacia Marcelo y Daniel? Santiago, Roberto o Huguito, por favor. No, bueno, la verdad que fue lindo. Está bueno profundizar y explayar y traer, digamos, claridad en este tiempo de que nosotros también tenemos y jugamos un rol importante en sí, ¿no? En la firmeza y en la transparencia, pero también tenemos responsabilidades que nos incumbe a la Iglesia también, por la ignorancia, a veces por la ignorancia o por estar a un costado de un camino y no querer meter en el camino, entonces a veces pasa lo que está pasando hoy, lo que vivimos hoy en día. Así que para mí, bueno, toda esta charla, bueno, trae claridad y dirección a muchos también. Gracias, Santiago. Gracias, Marcelo, gracias, Daniel, por esta luz que traen a nosotros, a nuestros pensamientos. Y sin duda creo que no va a ser la primera ni la última. Creo que vamos a seguir convocándolos porque necesitamos la visión que tienen ustedes referente a esto que a nosotros por ahí nos pasa de costado. Le agradezco nuevamente y que el Señor le bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, gracias, David, por su tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, como decía José, preparar para la próxima, a ver si convocamos más pastores. Y bueno, es lamentable que hoy en día llega el tiempo de política y lamentablemente qué bueno poder orientarle a los hermanos, porque se llevan por un poquito de mercadería, no solamente acá en Buenos Aires, sino en el interior, que votan a cualquier persona sin saber, y la gente necesita ser orientada. Y bueno, que Dios bendiga su vida y seguimos capacitándonos para que el futuro sea bendito por Dios. La Biblia dice, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Y si pudiéramos sacar las Biblias que tienen los políticos y mandárselo al interior, porque los políticos están encima de Biblia, ¿no? Yo sería para el interior.
Pero bueno, no es cuestión de que tengan una Biblia, porque a veces hay un libro importante en nuestras manos y no sabemos el contenido que hay allí. Pero bueno, que Dios siga orientando nuestra amada Argentina y bendigo su vida, Marcelo y David. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Griselda, por favor. Marcelo y Daniel son hombres de Dios, preciosos hombres de Dios, y ellos representan a muchos otros hombres y mujeres que han asumido un compromiso y que requieren, en este caso, de parte de los pastores que entenderles a ellos como misioneros y entender de que necesitamos acompañarles, ejercer una capellanía, un cuidado, un resguardo, una oración permanente sobre su vida, su familia, así como los docentes que están presentes. Ellos también son nuestros misioneros en el campo educativo y necesitamos cambiar también nuestra óptica misionológica de a quién levantamos o a quién ungimos, no solamente para cruzar el Atlántico o el Pacífico, sino también entender de que tenemos personas preciosas, increíbles, profesiones tremendas que son nuestros misioneros en los diferentes ámbitos de la vida. Así que Daniel, Marcelo, les vemos como misioneros, en el campo de la política y queremos bendecirlos, queremos honrar su vida y queremos también acompañarles, sostenerles, pelearles, cuidarles y ejercer ahí un cuidado y un resguardo para con ustedes y su familia y todo el proyecto que Dios ha puesto en su corazón. Lo necesitamos. Griselda, por favor, oramos y en un acto espiritual también levantamos nuestras manos para bendecir sus dos vidas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por Amén. esta oración. Gracias, Señor amado, porque vos estás en todo lo que estamos pensando, vos estás en todo lo que estamos sintiendo. Gracias. Y queremos, Señor amado, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que nos des autoridad en cada lugar donde vayamos, Señor Amén. amado, pero que no sea autoridad, sino que sea la tuya, que sea tu palabra, que sea tu forma de pensar, Sí, que sea Señor. tu forma de escuchar, Señor amado, para que podamos tener la palabra justa, Señor amado, la palabra que pueda traer un cambio verdadero Amén. desde, Señor amado, en el nombre de Jesús, como vos querés hacer este cambio precioso desde el vientre, Señor. Todos Sí, nos Señor. hemos movilizado de una manera especial, porque desde el vientre, Señor amado, desde el principio querés hacer algo precioso. Gracias. Por eso declaramos en el nombre de Jesús, que así como nos sacudiste y nos levantaste, así, Señor, queremos seguir caminando con tu Espíritu Santo, Señor amado. Bendice, en el nombre de Jesús queremos ser guiados, Papá del cielo, para que sea, Señor amado, vista tu gloria y, Señor amado, vos llenarnos de tu amor y de tu sabiduría, Señor amado. Amén. De tu amor y de tu sabiduría, Señor amado, para que podamos, Señor amado, tener las visiones claras, Señor, las palabras claras Sí, y las Jesús. decisiones claras. En el nombre de Jesús, bendigo a todos estos varones, Señor amado, Sí, que están Señor. tomando esta Bendice, Gracias, Marcelo, Papá Dani, del cielo, por esas posturas, gracias por todo lo que nos han dicho, Señor amado, gracias porque en cada área, Señor amado, donde ellos están haciendo impacto, y declaramos en el nombre de Jesús que así también a cada uno de nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas dando herramientas, Jesús. Papá del cielo, por sobre todo estrategias, Señor amado, así como vos le diste estrategias a cada uno de los que te escuchaban tu palabra, de los que escuchaban tu voz, Amén. así danos Amén. estrategias, Señor amado, para Amén. poder ser claros en lo que vamos a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Papá del cielo, que nos acompañes y cubras por sobre todo a nuestras familias. Amén. Te damos Jesús. gracias. Amén y amén. Gracias por Amén. este privilegio. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, gente linda. Un buen fin de semana para ustedes. Un gran abrazo. Y estamos en deuda, Gracias. Daniel, Marcelo, con ustedes, que vamos a cumplir la deuda. Sí, siempre cumplimos la deuda. No quiero entrar al cielo y que el Señor me recuerde, le debes algo a, Ya, nosotros a David y a... pensamos medio como el Club de París, así que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de cajas tiene que ir creciendo. Así que... Muy bien. Dios los bendiga. Cobramos los intereses los intereses en molleja los cobramos, ¿no es cierto, Marcelo?
Un gusto estar Gran con abrazo, ustedes. Pepe Daniel y Isla, que el Marcelo. Señor le bendiga. Dios los bendiga, gracias. Abrazo. Gracias, familia. Gracias Andrea, por, Voces gracias por a estar. todos. Nos vemos. Abrazos. Muchas Adiós. gracias.